Dicen que todo tiene un final. Pero ¿qué pasa cuando el final no es una caída, sino una transformación? Ayer, en Nueva York, muchos creyeron que Kipchoge había terminado. Pero mientras el mundo dudaba, él ya pensaba en su próximo paso. ¿Y si te dijera que ese paso no será una carrera más sino 7? ¿Y que no se trata de batir récords, sino de dejar una huella en todo el planeta? Algo se está moviendo en el mundo del maratón. Y una vez más, el hombre que cambió la historia está a punto de hacerlo otra vez. Prepárate, porque lo que viene ahora nadie lo vio venir. Durante más de una década, Kipchoge fue el estándar imposible. El hombre que hizo que el mundo creyera que correr una maratón en menos de 2 horas no era una locura, sino una cuestión de tiempo. Ganó en Berlín, en Londres, en Tokio. Ganó en los Juegos Olímpicos. Ganó incluso cuando parecía que ya no quedaba nada por ganar. No solo rompió récords. Cambió la forma de entender el running. Convirtió la disciplina en filosofía. Y su frase, ningún humano es limitado, dejó de ser un eslogan para convertirse en una verdad grabada en millones de mentes. Cada mañana entrenando antes del amanecer. Cada paso midiendo la perfección. Cada victoria sin gestos ni arrogancia, solo con una sonrisa. Kipchoge no corría contra los demás. Corría contra la historia. Pero llega un punto en que la historia ya está escrita. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Él, no. Porque cuando has dominado cada gran maratón del planeta, cuando tus récords parecen imposibles de superar, solo queda una pregunta: ¿qué haces después de conquistar el mundo? La mayoría se retiraría. Kipchoge, en cambio, acaba de encontrar una nueva cima. Nueva York. La ciudad donde todo corredor sueña con dejar su huella. El lugar donde las calles rugen, los puentes castigan y cada kilómetro pone a prueba tu alma. Kipchoge llegó allí con 40 años. Con un palmarés tan grande que ya no tenía nada que demostrar. Pero el maratón de Nueva York no es como los demás. No hay liebres. No hay ritmo controlado. Solo caos, viento y colinas. Y esa mañana, el reloj fue implacable. 2 horas, 14 minutos y 36 segundos. Puesto 17. El peor resultado de toda su carrera profesional. Las redes se llenaron de titulares. ¿El fin de una era? ¿Ha llegado la hora del adiós para Kipchoge? ¿El rey del maratón ha perdido su corona? Pero mientras el mundo dudaba, él sonreía. Una sonrisa tranquila, como quien sabe algo que los demás aún no entienden. Porque al cruzar la meta, Kipchoge no solo recibió una medalla cualquiera. Recibió la medalla conmemorativa de las 7 Majors. Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, las 6 grandes del planeta. Un reconocimiento que muy pocos humanos han conseguido. Y ahí estaba él, con lágrimas en los ojos, sosteniéndola con calma, mirando al público, sin rastro de derrota. Porque esa medalla no marcaba un final. Marcaba un cierre de ciclo. El símbolo de alguien que ya lo ha conquistado todo y que está a punto de empezar algo completamente nuevo. Mientras los demás lo daban por acabado, Kipchoge ya planeaba su próximo movimiento. Uno que no tiene que ver con récords, ni con rivales. Uno que cambiará, otra vez, la historia del maratón. Al finalizar la maratón de Nueva York, el mundo entendió por qué Kipchoge no se despidió. No había terminado nada. En realidad, acababa de empezar. Porque anunció algo que nadie esperaba, un proyecto para correr 7 maratones en los 7 continentes. No para batir un nuevo récord. Ni para sumar una medalla más. Sino para inspirar al mundo entero. Su nuevo objetivo no es el tiempo. Es el propósito. Kipchoge quiere correr en África, Europa, Asia, América, Oceanía, y sí, también en la Antártida. 7 maratones. 7 paisajes distintos. 7 formas de recordar por qué corremos. No se trata solo de kilómetros. Se trata de un mensaje: correr es la forma más simple de unir al planeta. Y eso es exactamente lo que pretende hacer. Cada maratón será una historia. Una causa. Una inspiración. Porque este proyecto tiene una misión muy clara: apoyar su fundación, que impulsa la educación, la reforestación y el desarrollo sostenible en Kenia. Él mismo lo dijo: quiero seguir empujándome, pero también inspirar. Quiero devolverle algo al mundo que me ha dado tanto. Ningún humano es limitado. Y cuando Kipchoge pronuncia esas palabras, sabes que no son marketing. Son una promesa. Después de romper los límites del cuerpo, ahora quiere romper los límites del planeta. Pasar de los estadios y los récords. A las montañas, los glaciares, las selvas y los desiertos. Un nuevo tipo de maratón. Un maratón con alma. Y aunque todavía no ha revelado todas las fechas ni las ciudades, el mapa ya está sobre la mesa.
El World Tour de Kipchoge está en marcha. Y una cosa está clara, ya no corre para ganar. Corre para dejar huella. Ahora todos se hacen la misma pregunta. ¿Dónde correrá Kipchoge? Él no lo ha revelado. Pero si miramos las pistas, podemos empezar a unir el mapa. Su historia empezó en África, así que el primer destino lógico sería Kenia. Tal vez Eldoret. El corazón de los campeones. Allí donde todo comenzó. Sería su manera de volver al origen, cerrar el círculo y rendir homenaje a su tierra. Después, Europa. Y no cualquier ciudad. Berlín. El asfalto donde destrozó el récord mundial y demostró que la perfección existe. Volver allí sería poético. Como si dijera, aquí vencí el tiempo. Ahora vengo a correr por el planeta. En Asia, todos apuntan a Tokio. Una ciudad que lo adora, donde ya ganó y que encarna su obsesión por la disciplina y el equilibrio. Japón lo entiende, correr no es solo velocidad, es arte. En América del Norte, podría elegir Boston. La más antigua, la más impredecible, la que todo corredor respeta. Pero también podría volver a Nueva York, para cerrar el ciclo donde muchos creyeron que terminó. Sería un gesto elegante. El hombre que regresó donde todos lo dieron por vencido. En América del Sur, la incógnita es total. ¿Buenos Aires? ¿Santiago? Ambas tienen maratones con paisajes impresionantes y clima perfecto para un récord simbólico. Sería la primera vez que Kipchoge corra allí, llevando su mensaje a un continente que vive el running con pasión. Oceanía podría recibirlo en Sydney o Melbourne. Australia ya lo ha invitado antes y su entorno natural encajaría con la parte ecológica de su proyecto. Imagina a Kipchoge corriendo frente al mar, con miles de corredores locales acompañándolo. Y queda la Antártida. El destino final. El más extremo, el más simbólico, el más imposible. Temperaturas bajo cero, vientos brutales. Pero también el escenario perfecto para cerrar su leyenda. Si lo logra, Kipchoge habrá hecho lo que nadie más ha intentado jamás, unir el planeta a través del running. De las calles de Berlín a los glaciares de la Antártida. De la arena africana al asfalto japonés. Un viaje que no busca récords, sino sentido. Y aquí viene la parte más potente, cada carrera será una forma de enseñar al mundo que el límite no está en las piernas, está en la mente. El World Tour no es un adiós. Es su legado en movimiento. Kipchoge ya no corre solo por él. Corre por todos. Por los niños de Kenia que lo esperan al borde de la pista, soñando con ser como él. Por los jóvenes que no tienen zapatillas, pero sí esperanza. Por las escuelas que su fundación está construyendo con cada paso que da. Durante años, corrió para demostrar que ningún humano es limitado. Ahora corre para demostrar que ningún corazón lo es. Porque detrás de cada entrenamiento, hay un propósito. Por cada maratón que completa, una causa avanza. Por cada meta que cruza, alguien más cree que también puede hacerlo. En su país, lo llaman el filósofo corredor. Y tiene sentido. Porque Kipchoge nunca habla de ganar. Habla de paz, de equilibrio, de respeto. De la idea de que correr es una metáfora de la vida. Resistir, avanzar y no rendirse. Mientras otros persiguen fama, él persigue impacto. Mientras otros buscan récords, él busca significado. Y lo más increíble es que todo eso lo hace con la misma calma con la que respira. Sin arrogancia, sin ruido, sin polémicas. Solo con constancia, humildad y una fe inquebrantable en el trabajo diario. Su legado ya no está en los cronómetros. Está en la mente de cada corredor que sale a entrenar un lunes por la mañana pensando. Si Kipchoge puede, yo también puedo. Ese es el verdadero récord. Uno que nunca se romperá. Ayer en Nueva York, muchos pensaron que habían visto el final de Kipchoge. Pero en realidad, estábamos viendo el principio de su próxima gran historia. No fue una derrota. Fue un renacimiento. Porque mientras otros se retiran, él se reinventa. Mientras otros miran atrás, él sigue mirando al horizonte. Kipchoge no necesita récords para ser el mejor. Ya los tiene todos. Ahora quiere algo mucho más grande. Correr por el planeta entero. De África a la Antártida. De Berlín a Boston. De la historia, al mito. El hombre que desafió el tiempo ahora desafía al mundo. Y esta vez, no hay rival. Solo un propósito, dejar huella donde nadie la ha dejado antes. Quizá no vuelva a romper un récord. Pero va a hacer algo que ningún humano ha intentado jamás. El mundo lo vio llegar en el puesto 17. Pero será el primero en completar los 7 continentes. Su historia no terminó en Nueva York. Acaba de empezar.
No Human is limited. Si creías que la leyenda había terminado, prepárate. El World Tour de Kipe Choge acaba de comenzar. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.